Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hacer otro ejercicio de la lección 12 de los circuitos de segundo orden, penúltima lección. Y este circuito es un circuito en el que se da la circunstancia de que existen varios cambios de configuración a lo largo del tiempo. Como podemos ver ahí, tenemos un conmutador llamado S. Y ese conmutador S, pues al principio estaba en la posición 1 y estaba mucho tiempo ahí, un tiempo que nos dicen que era infinito. Dicho de otra forma, aquí tenemos un permanente cuando el conmutador estaba en la posición 1 y en un determinado instante de tiempo pues se cambia el interruptor a la posición, o el conmutador mejor dicho, a la posición 2. Al haber un cambio en el circuito, pues sufre un transitorio el mismo. En este caso es la adición de una fuente, o mejor dicho, la desconexión de una fuente que anteriormente estaba al circuito. Bien, eso está desde 0 hasta 5 milisegundos. Y luego, a partir de 5 milisegundos, pues el interruptor sufre otro cambio y se pasa a la posición 3. En este caso, pues tenemos obviamente otro transitorio y un transitorio que está siendo, por decirlo así, conducido o excitado por la fuente E sub G2, pero también puede estar excitado por las energías que tuviesen los elementos almacenadores, con memoria, o dicho de otra forma, bobinas y condensadores. Bien, en este circuito también lo que vamos a ver es circuitos que van a pasar de un funcionamiento en continua, con una fuente continua, a una régimen, a una fuente, perdón, de alterna, una fuente senoidal en este caso. Bien, como ya os he comentado antes, una de las cosas importantes es leerse bien el enunciado y tener claro lo que va a pasar en este circuito. Pues vamos allá. Lo primero que nos pide, bueno, pues lo primero que nos pide es la evolución de la intensidad en la bobina, ¿vale? La evolución de la intensidad en la bobina, pues vamos a marcar una referencia de polaridad para marcar la intensidad. A la intensidad de la bobina, pues vamos a llamarle I, tampoco hay por qué llamarle I sub L, porque en realidad tampoco hay, por decirlo así, mucha posibilidad de confusión. Y para sacar la intensidad de esa bobina, pues como ya sabéis, tenemos que dar 3 pasos. Esos 3 pasos podéis hacerlo en el orden que queráis. Hay que sacar la ecuación diferencial del circuito primero, obviamente. Con esa ecuación diferencial vamos a sacar la homogénea. Después de sacar la homogénea, pues vamos a obtener la solución particular y después vamos a obtener las condiciones iniciales. ¿Cómo se tienen que dar esos pasos? Pues en el orden que queráis, no hay mayor problema. ¿Por dónde voy a empezar yo? Pues yo voy a empezar por las condiciones iniciales por una razón muy sencilla, y es que muchos problemas empezamos por esas condiciones, o se pide, lo primero que se pide son esas condiciones. Bien, pues las condiciones iniciales, como os decía, en un circuito puede que nos la den, pero, insisto, como os comentaba en teoría, puede que ese elemento de ese circuito estuviese funcionando, lo que os comentaba, el frigorífico, y que en un determinado momento le pasa algo. Lo que os decía, abrimos el cajón del congelador y se conecta, se desconecta el termostato, lo que sea. Pues aquí pasa algo parecido. En tiempos menores de 0, el circuito estaba funcionando con la fuente sub G1, que es una fuente que, pues la fuente sub G1 es una fuente constante y llevaba funcionando mucho tiempo con esa fuente. Si lleva funcionando mucho tiempo con esa fuente, pues realmente el circuito, mucho tiempo, os insisto, en circuitos a lo mejor son minutos, no mucho más, pero si nos dice un tiempo infinito, pues no hay ninguna duda, sino que aquello está en régimen permanente. En régimen permanente de continua, es decir, constante, las bobinas son un corto, los condensadores son un circuito abierto, ¿vale? Y las resistencias son, pues, resistencias. Las resistencias son quizás el único elemento que siempre hace lo mismo, ¿vale? Le da exactamente igual el tipo de régimen en el que esté, al menos a las ideales. Bueno, pues ¿qué es lo que tendremos que sacar? Pues lo que tendremos que sacar aquí es la intensidad en este régimen permanente previo. Obviamente, si el condensador está abierto, pues, por decirlo así, no hay mucha solución, y la única solución es que la intensidad de la bobina sea 0 porque el condensador abre el circuito. Y de acuerdo con la regla
2, esa intensidad en la bobina no puede cambiar. ¿Vale? Por otra parte tenemos la tensión en el condensador. ¿Cuál será la tensión en el condensador? Pues si en la bobina no hay intensidad porque es un corto, en la resistencia tampoco vamos a tener intensidad. ¿Por qué? Pues porque no la deja pasar por aquí el condensador. Luego no vamos a tener tensión en la resistencia. ¿Qué es lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff? Pues la segunda ley de Kirchhoff aplicada a esa malla me dirá que la tensión que hay en el condensador tiene que ser igual a la tensión de la fuente. Luego la tensión que hay en el condensador, inicialmente, ¿cuál se da? Pues se da la de la fuente, que son 10 voltios. Y esa, por la regla 1, tiene que ser igual a la tensión que haya después. ¿Vale? Luego ya tenemos los dos valores de variable de estado que no van a cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esos valores iniciales son con los que vamos a tener que andar. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues valores iniciales en un circuito de segundo orden. Recordad que si estuviésemos utilizando el método de Euler, es decir, sistemas de ecuaciones diferenciales, de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que es también el método de estado que os comentaba en teoría, con estas dos condiciones ya no tendríamos que hacer nada más. Pero como vamos a sacar la intensidad y vamos a utilizar una ecuación diferencial de segundo orden, pues necesitamos como condiciones iniciales la intensidad inicial y necesitaríamos la derivada de esa intensidad inicial. Esta ya la tenemos, ¿de acuerdo? Que es 0 amperios, pero nos falta esta derivada. ¿Quién es esta derivada? Pues como la intensidad que estamos sacando es la intensidad de la bobina, la derivada de la intensidad en la bobina será la tensión en la bobina en C2+, partido por el valor de L. Y mucha gente se equivoca, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, es que esa tensión en la bobina en C2+ será la que tengo aquí. No, esto es el circuito, ¿de acuerdo? En C2-. No es el circuito en C2+. ¿Cuál es el circuito en C2+? Pues el circuito en C2+, que creo que lo tengo aquí debajo, pero bueno, es igual. Aunque lo tenga aquí debajo, lo escribo aquí. El circuito en C2+ es diferente y es este de aquí. Es cuando el conmutador ya ha cambiado. Y como os decía antes, la bobina, como ha empezado el transitorio, ya no es un corto, ni el condensador es un circuito abierto. ¿Qué es lo que sabemos en este circuito? Pues de este circuito sabemos sus variables de estado, sus condiciones iniciales, que es que esta intensidad va a valer 0 y que esta tensión va a valer 10. Luego, si la intensidad es 0, la tensión en la resistencia van a ser 0 voltios, estamos de acuerdo, y se tiene que cumplir la segunda ley de Kirchhoff. Si estamos tomando referencia positiva de izquierda a derecha para la bobina, la voy a tomar también para la referencia de polaridad de la tensión, y por tanto la tensión en la bobina en 0, ¿quién se da? Pues la tensión en la bobina en 0 se da menos la tensión del condensador, es decir, se da menos 10 voltios. Por tanto, ¿quién es la condición inicial? ¿Quién es la derivada de la intensidad? Pues desde luego la derivada de la intensidad no es la derivada de 0, que es 0, que insisto, vienen alumnos en revisión de examen diciendo que lo han planteado, yo lo he planteado bien, yo lo he puesto la derivada de tal, he derivado el 0 y me da otro 0 y entonces está bien planteado, ¿por qué no está? Pues porque no está. Pues esto será la tensión, que es menos 10, partido por la L, que es 10 milihenrios. ¿Y esto cuánto da? Pues esto da menos 1000 amperios partido por segundo. Pues ya tengo las dos condiciones iniciales, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues primer paso lo tenemos. La voy a recuadrar en rojo, perdón, porque luego vamos a, como dicen los Ortegas ahora, vamos a revisitarlas. Bueno, pues luego las visitaremos de nuevo. Tenemos ya una cosa hecha. Segunda cosa. La segunda cosa va a ser obtener las soluciones de la particular y de la homogénea. Y para obtener las soluciones de la particular y de la homogénea, pues necesitamos la ecuación diferencial. Bueno, pues ¿cuál sería la ecuación diferencial de este circuito? Pues entre 0 y 5 milisegundos el circuito está como tenéis aquí. La ecuación diferencial de este circuito, si yo llamo esta intensidad I de t, es una ecuación de malla. ¿Cuál es la ecuación de malla?
Bueno, pues la ecuación de malla es que L por la derivada de la intensidad respecto al tiempo, más la tensión del condensador, que es, pues la tensión del condensador es la tensión inicial, más 1 partido CD por I, más la caída de tensión de la resistencia, R por I igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Como tenemos un término integral y un término derivando, lo que hacemos es, si lo queréis ver así, multiplico por D, pero multiplicar por D, ojo, es derivar. Luego derivamos todo y nos queda L por la derivada segunda de la intensidad respecto al tiempo, más ¿quién? La condición inicial. Ahora sí que estoy derivando un número, ¿vale? Que es ese valor que tiene la tensión de 0, la derivada es 0. ¿Y qué tengo ahora? Pues la derivada de la integral es la propia intensidad, ¿vale? Luego la pondré aquí, si me permitís. Pongo la intensidad y el 1 partido por C lo reservo. Y tendría el término este de aquí que sería R por la derivada de I respecto al tiempo. Como tengo un 1 partido por C abajo, lo que voy a hacer es multiplicar también por C. Luego tengo CL más CR más 1 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Pues es una ecuación diferencial lineal, segundo orden, coeficientes constantes y homogénea. ¿Tiene sentido que nos salga homogénea esta ecuación? Pues en principio sí que tiene sentido que nos salga homogénea porque como no tenemos ninguna fuente, por decirlo así, de excitación del circuito en este momento o en este periodo, pues es lógico que este circuito tienda a una solución permanente que sea que se elimine todo. Tened en cuenta que las bobinas o los condensadores almacenan energía, pero la energía que hay almacenada, eso da para menos que nada. Es decir, esa energía nos la vamos a gastar en, por decirlo así, en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, tiene sentido que la ecuación sea homogénea, ¿vale? Bueno, pues si la ecuación no sale homogénea, pues en principio lo que deberíamos buscar es la solución particular. Perdón, la solución particular. La solución particular va a ser nada. ¿Vale? Y la solución de la homogénea ¿quién va a ser? Pues para sacar la solución de la homogénea, que es la propia ecuación diferencial del circuito, me voy a coger y voy a hallar la ecuación característica. Pues tenemos esto de aquí, y esto nos da las soluciones S1 y S2. S1 y S2, ¿quién son? Pues S1 y S2 son, ¿quién? Menos B, que sería menos RC, ¿vale? Partido 2A, que sería 2CL, más menos la raíz cuadrada de RC al cuadrado menos 4 por A por C, que sería 4CL por 1. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si sustituimos, pues nos encontramos con ¿qué? Pues nos encontramos con que nos salen raíces que son números complejos conjugados. Concretamente, la S1 vale menos 500 más 9987,5 J. Esta es la frecuencia compleja o frecuencia natural, y la otra no tiene más remedio que ser su conjugada, porque si no tendríamos un problema bastante gordo, es decir, que algo está mal. Esto es una cosa también que os la comento como comprobación, porque hay mucha gente que le salen dos raíces diferentes totalmente complejas y se queda tan ancho, ¿vale? Y llega también, insisto, por poner ejemplo, llega a la revisión y dice: hombre, es que esto es un error de cálculo. Sí, es un error de cálculo, pero es un error también de concepto, porque habiendo dicho que tienen que ser complejas conjugadas, si no te salen es que está mal. No sigas, sino vuelve otra vez a la ecuación a ver qué narices pasa, ¿vale? O otro caso es cuando uno se planta aquí, se planta con una solución que tiene parte real positiva, y dice: hombre, ¿por eso usted me va a quitar la mitad de la puntuación? Pues hombre, sí, porque esto es una burrada. Insisto en lo de antes, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y cuando nos sale un número, o cuando un simulador nos da un número, hay que tener una cierta capacidad de estimar si eso es un disparate o no. Y no os estoy diciendo que la raíz en vez de 500 negativo sea menos 400. Nadie es adivino. Pero hombre, si me sale 500 positivo,
pues es un tanto sospechoso, ¿vale? Bueno, pues según definimos en teoría, hay un coeficiente de amortiguamiento, que es ¿quién? Pues un coeficiente de amortiguamiento que es la parte real, y hay otro valor que es la parte imaginaria, que es la pulsación de la onda que tiene este circuito. Lo que algunos, como os decía, por ejemplo, la Escuela de Sevilla, un saludo para ellos, pues los de la Escuela de Sevilla, que tienen unos apuntes excelentes y profesores aún mucho mejores que los apuntes, y ya es complicado, pues esta pulsación natural son 9.987,5. ¿Qué? Pues segundos a la menos 1, o si lo queréis poner así, radianes partido por segundo. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué vamos a proponer? Pues lo que vamos a proponer es simplemente una solución ¿de qué tipo? Pues una solución de que la intensidad va a ser la particular más la homogénea, ¿vale? Y la homogénea, la particular es 0, y la homogénea, ¿quién se da? Pues se da K sub 1 por elevado a S1t más K sub 2 por elevado a S2t. La pregunta que yo os podría hacer ahora es: ¿y cuánto vale la constante de tiempo de este circuito? ¿Cuánto tiempo tarda ese circuito en extinguirse? Pues el tiempo que tarda ese circuito en extinguirse sería el tiempo que tarde el circuito en amortiguarse completamente. ¿Quién da eso? Pues lo da el coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento es la parte real de la S. Luego, ¿quién va a ser la tau? Pues la tau sería el 1 partido por la parte real. ¿Vale? ¿Está entendido? Bueno, pues poco más tiene esto. ¿De acuerdo? Simplemente ese comentario. Hay por ahí mucha gente que es muy bruta y que pone que esto es 1 partido por el módulo de S1. Si es compleja, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿De acuerdo? No sé si puedo decir más cosas, pero digo estas cosas y el que lo vea, pues lo sabrá, lo interpretará, le echará un vistazo, y el que no vea absolutamente ningún vídeo, pues luego en el examen caerá, ¿vale? Pero esto no es porque el profesor sea muy cabrón, esto es porque no se han visto los vídeos o no se han trabajado los vídeos. Bueno, pues con esta solución lo que nosotros hacemos es ver nuestro problema de Cauchy. Y nuestro problema de Cauchy sería pues coger y sustituir las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿quiénes eran? Pues las condiciones iniciales sería la intensidad en cero y la derivada de la intensidad en cero. ¿Cuánto valen? Pues las teníamos por aquí arriba, podemos corretear un poco y teníamos que la intensidad es 0 y la derivada son menos 1000. Pues nada, vamos aquí, ponemos intensidad son 0, derivadas son menos 1000. ¿Y cuánto valdrá esto? Pues esto será K1 por elevado a 0, que es 1, más K2 por elevado a 0, más la particular, que siempre hay que ponerla, ¿vale? No se os olvide, porque las condiciones iniciales es para la solución general. Y luego la otra será K1 S1 más K2 S2. Se resuelve este sistema de ecuaciones y me da 0,05J y K2, que tiene que ser las constantes complejas conjugadas. Si las raíces son complejas conjugadas, pues da menos 0,05. Y alguien aquí empieza a alucinar y dice que estaremos en el dominio de la frecuencia compleja. No, estamos en el tiempo. ¿De acuerdo? No hay ningún res. Lo que pasa es que las ecuaciones diferenciales tienen coeficientes complejos. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que la I de t pertenezca a los complejos. Va a pertenecer el valor a los reales. ¿De acuerdo? Lo cual es un pequeño matiz. Podemos tener coeficientes complejos, pero el valor saliendo real. ¿Por qué? Porque se eliminan partes imaginarias. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como os comentaba, en la Escuela de Sevilla hacen la transformación aplicando el método de Euler. A mí me parece bien desde el punto de vista físico, pero como me parece un tema más matemático, vosotros podéis optar, que deberíais saberlo hacer, pero vosotros podéis optar por poner esto de aquí, es decir, 0,05J por elevado a menos 500 más 9.987 J t menos 0,05J
por elevado a menos 500 menos 9987 JT. Esto no es muy bonito, pero es cierto. O, como os decía, sacar la parte exponencial fuera, y entonces esto nos queda como 0,1 por elevado a menos 500t, que se puede sacar factor común, y el elevado a j 9900 y elevado a menos 9987j se puede sustituir por esto, 9987t menos pi medios. Bueno, a mí no me importa, con esta me sirve perfectamente, aunque desde luego la segunda es mucho más elegante, pero no voy a dar más puntuación por una que por otra. ¿Vale? Con lo cual el primer apartado, por decirlo así, pues está absolutamente finiquitado. ¿Tipo de respuesta que tenemos aquí? Pues el tipo de respuesta que tenemos aquí es subamortiguada. Luego veremos la gráfica. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver la gráfica. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica. Aquí se ve la respuesta, aunque no se ve muy bien la gráfica, pero bueno, aquí tenéis la típica respuesta que os decía en teoría, es decir, esa onda senoidal se va amortiguando, ¿vale? Ese amortiguamiento nos lo da el coeficiente alfa, y si nosotros cogemos aquí estos dos tiempos, la inversa de estos tiempos sería la frecuencia de las oscilaciones y la pulsación sería, perdón, la pulsación sería el 2πf. ¿Cuánto vale este tiempo? Pues este tiempo aquí es que no se ve muy bien, pero aproximadamente es unos 0,36 milisegundos, que más o menos esto nos da una frecuencia de unos, perdón, una frecuencia que la tengo aquí de 1,6 kHz, que más o menos corresponden a la frecuencia que nos sale, que son unos 10.000 radianes por segundo. Nos salía 9.987, bueno, pues el error de coger el periodo en la gráfica. Bien, pasamos al apartado segundo. El apartado segundo nos pedía, o nos seguía pidiendo, el valor de la intensidad, pero en este caso entre 5 milisegundos y me parece que da 10 milisegundos o a partir de aquí, ¿vale? Bien, obviamente lo que hemos hecho es que hemos pasado de que el conmutador esté en esta posición, lo pasamos en 5 milisegundos a esta nueva posición. Si lo pasamos a esta nueva posición, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es un nuevo transitorio. ¿Vale? Para el de la moto, a ver si le pone un tubo de escape en condiciones. Que luego pasarán la ITV y todo. Bueno, pues después de la pausa publicitaria, vamos allá. ¿Cómo necesitamos o qué es lo que necesitamos para este transitorio? Pues para este transitorio necesitamos varias cosas. Una de las cosas que necesitaríamos saber es qué pasa con las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale la intensidad en 5 milisegundos más? Que es cuando empieza el nuevo transitorio. Y esta intensidad sería la misma intensidad que hay en 5 milisegundos menos. ¿De dónde sacamos esta intensidad? Pues esta intensidad la sacamos del apartado A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir t por 0,005 segundos. Si lo sustituís, ese valor de la intensidad, que sale muy pequeñito, es 0,0026 amperios o 2,6 miliamperios. A ver, esto lo tenía que haber puesto mejor. Esta intensidad, insisto, es en 5 milisegundos menos. Esto es lo que os comentaba antes, es decir, las condiciones previas del circuito, igual que pasaba antes, nos dan la nueva condición inicial. Y aquí en la gráfica no se ve mucho, pero en la gráfica de microcap, que como lo estáis utilizando, aparecen abajo unos valores que pone derecha de la figura. Derecha de la figura, este es el tiempo 5 milisegundos, y si lo veis en microcap, pues aunque no se ve muy bien, no sé por qué ha perdido resolución al ponerlo, pegarlo aquí, pues aquí precisamente están los 2,6 miliamperios. ¿Vale? Que toma la solución. Si queréis podéis simular el circuito en microcap, que es un ejemplo muy facilito y lo podéis ver que esto sale, ¿vale? Para que veáis que el microcap nos permite en todos estos ejercicios, y esa era la idea del microcap,
nos permite hacer el estudio de estos circuitos y comprobar si realmente lo que estamos haciendo está bien o no está mal. Y esto realmente es aprender y ver las cosas como van saliendo. Bueno, pues eso es una condición. Y la segunda condición, que estamos con condiciones iniciales, sería la derivada de la intensidad en la bobina en 5 milisegundos más. ¿Quién se da esa derivada? Pues la derivada de la intensidad en la bobina se da la tensión en la bobina en 5 milisegundos más partido por la L. Es decir, necesitamos coger y saber cuánto vale esta tensión cuando el circuito está ya en la posición 3. ¿Y cuánto vale esa tensión? Bueno, pues esa tensión, esto sería 1 partido por L y aplicaríamos aquí una malla. Si aplicamos ahí una malla, ¿qué tendremos? Pues que esto se da el valor de la fuente E sub G2 en 5 milisegundos más, menos ¿quién? Pues menos el valor de la tensión del condensador en 5 milisegundos más, menos el valor de la tensión en la resistencia, que es, no me cabe, R por la intensidad en 5 milisegundos más. Esto lo tenemos porque es la intensidad en la bobina, esto lo tenemos porque es un dato, y nos falta la tensión del condensador. ¿De dónde rayos sacamos la tensión del condensador? Bueno, pues esa es una buena pregunta. ¿De dónde puedo yo sacar la tensión de ese condensador? Pues vamos a verlo. Bueno, pues hay otras soluciones, pero la tensión de ese condensador, de acuerdo con la regla 1, sería igual a la tensión que habría en ese condensador en 5 milisegundos menos. ¿Y cuál sería la tensión que habría en 5 milisegundos menos? Pues ecuación diferencial, en este caso ecuación integral del elemento. La tensión del condensador en un instante de tiempo, en 5 milisegundos menos, sería igual a ¿quién? A la tensión en un instante previo, por ejemplo en t igual a 0, que tenemos la condición inicial, más 1 partido por c, la integral, ¿de quién? Pues entre 0 más y t igual a 5 milisegundos. ¿De quién? Pues de la intensidad, que la tenemos, porque la intensidad del condensador, fijaos arriba, la intensidad del condensador que tenemos aquí, y cojo con las referencias, es igual a la intensidad en la bobina, pues la que hemos empleado antes, K1 por elevado a S1t, más K2 por elevado a S2t, diferencial de t. Esto no es que sea fácil de integrar. La tensión inicial la hemos calculado antes, son 10 voltios, si no la miráis. ¿Vale? Y lo que tendríamos aquí, esa integral, ¿quién sería? Pues esa integral sería la integral de una exponencial, es ella misma, partido por el coeficiente de la exponencial, K1 partido S1, por elevado a S1 5 milisegundos, ¿vale? Más, perdón, menos el valor de la exponencial en 0, que sería 1, más K2 partido por S2, por elevado a S2 0,005 menos 1. ¿Vale? Esto se calcula en nada, es una patata, y nos da que la tensión en 5 milisegundos menos es igual a ¿quién? Pues es igual a 0,7754 voltios. Y esa tensión tiene que ser la misma que va a haber en el condensador en 5 milisegundos más, que es la que necesitamos para meter aquí. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, en este caso, sustituir operaciones. Y nos da que la derivada de la intensidad en 5 milisegundos más, pues es igual a 1 partido por L, que es 0,01, y os pongo los datos. La tensión de la fuente sustituyendo son menos 1186 voltios. La tensión del condensador con signo menos se da 0,775 y la resistencia por el valor de la intensidad con signo menos son 0,026 voltios. Es decir, que esto es menos 1,187 por 10 a la 5 amperios por segundo. Y como siempre, las condiciones iniciales las voy a recuadrar para tenerlas claras, para que vosotros las veáis. Esta es una derivada y la otra es esta de aquí. ¿Vale? Estas son las dos condiciones iniciales. Lo que llamábamos en la teoría I0 y lo que llamamos en la teoría la derivada. ¡Uf! ¡Qué desastre! Perdón.
Bueno, pues perdón, pero es que la tablet está vieja y a veces se queda un poco así colgada. Bueno, pues si simuláis en microcap, esta es la gráfica de la tensión y lo que hemos calculado es la tensión que hay aquí, que es lo mismo. Si miráis aquí en la gráfica, aunque aquí no se vea bien, lo que marca aquí como posición derecha, como right, ¿de acuerdo? Pues, perdón, vaya tarde que llego. Lo que pone aquí como derecha, aquí tenéis el valor y marca los 0,764 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las condiciones iniciales, hemos empezado por ahí. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues lo segundo que tenemos que hacer es establecer la ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser la ecuación diferencial? Bueno, pues la ecuación diferencial a mí me parece también que es bastante fácil, no tiene demasiada historia. Tenemos la fuente subjetos de t, que es una senoidal. Tenemos la bobina, ¿vale? Recordad que estamos poniendo la referencia así. El condensador y la resistencia. La verdad es que esto es un poco aburrido porque esta ecuación ya la teníamos antes. Lo único que falta es la tensión. Pues, ¿qué ecuación diferencial nos va a dar? Pues nos va a dar esta. E sub g de t va a ser igual a L por la derivada de la intensidad respecto al tiempo, más la tensión del condensador, que será la tensión inicial, en este caso en 5 milisegundos, más 1 partido por CD por la intensidad, más R por I de t. Como tenemos aquí una integral y una derivada, la ecuación no se ve muy bien, lo que hacemos es derivar. Bueno, pues tendremos la derivada de sub g de t, concretamente de sub g2, que nos han puesto el subíndice, es igual a L por la derivada segunda de la intensidad respecto al tiempo, más R por la derivada de la intensidad respecto al tiempo, más 1 partido por C por la intensidad. ¿Ecuación diferencial de qué? Pues ecuación diferencial de segundo orden, en este caso no homogénea, jolín, que pesa hasta la tablet, no homogénea y de coeficientes constantes. Luego tendrá una solución particular y una solución de la homogénea. Podríamos empezar por la solución de la homogénea. Fijaos en una cosa, vale hombre, si con la tablet los años que tiene, como para encontrar el Windows. Sí que tenía versión legal, pero es que está, vamos, hecho polvo. Y está lleno de remiendos, ¿vale? Por si lo ven los de Windows, que no es que tenga una copia legal, es que tiene remiendos, ¿de acuerdo? Porque ya no hay quien consiga el XP. Bueno, pues la solución del del XP iba a ser. La solución de la homogénea va a ser la misma, pero no con las mismas constantes. K3 por elevado a S1T más K4 por elevado a S2T. ¿Por qué es la misma? Porque, fijaos, la solución de la homogénea va a ser exactamente igual. LC por D cuadrado I más RCI más 1. O más I en este caso, más 1 por I. Fijaos que el que nos salga la ecuación de la homogénea la misma tiene sentido porque los elementos pasivos del circuito siguen siendo los mismos y siguen teniendo la misma conexión. ¿Vale? Es decir, la respuesta natural del circuito va a seguir siendo una respuesta como esta subamortiguada. ¿Cuál es mi recomendación? Pues bueno, esto es la recomendación del profesor, no es la recomendación de la academia, por supuesto. Mi recomendación, aunque si los de la academia la quieren copiar también lo pueden hacer, mi recomendación es lo siguiente. Mi recomendación es que esta solución de la homogénea la pongáis de esta forma. Estas S1 y S2 son las de antes, ¿vale? Porque, insisto, esta ecuación de aquí sigue siendo la misma y por tanto el polinomio característico es el mismo. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Pues ponerlo de esta forma es lo mismo que ponerlo de esta. ¿Por qué? Pues porque realmente yo podría coger este exponente y ponerlo aquí. K5 por elevado a menos 0,05 S1 por elevado a ¿quién? A S1T. ¿Y esto de aquí quién sería? Pues esto de aquí sería el K3 que hay aquí. Y con el K4, con el K4 análogamente.
¿Cuál es la ventaja que tiene esto de aquí? La ventaja que tiene esto de aquí es que en las condiciones iniciales, cuando sustituimos t igual a 0,005, la exponencial se nos va a eliminar. Y para mí eso tiene un minuto de pensarlo y tiene mucha ganancia de tiempo de operación. Por tanto, la solución de la homogénea que yo voy a proponer es esa de ahí. ¿Vale? No sé si ponerlo otra vez por si alguien se ha despistado. Voy a proponer una solución de la homogénea que sea, como digo, K5 por elevado a menos 500 más 9987 JT más K6 por elevado a menos 500, esto, menos 0,05 y menos 500 más 9987 creo que da, J por T menos 0,05. Esta va a ser la solución que yo voy a proponer. Insisto porque es más fácil y la recuadro en rojo para tener claras las cosas. Esta es la solución de la homogénea. Siguiente. Ya tengo las condiciones iniciales, solución de la homogénea, necesito la solución particular. De la solución particular, ¿qué podemos decir? Pues de la solución particular, si miramos el circuito, podemos decir que el circuito que tenemos aquí está alimentado con una fuente sinusoidal, que es la E sub G2. ¿Qué voy a hacer? Pues para resolver la particular me voy a las recomendaciones de la academia y obtengo la solución particular de esta forma tan cómoda. Bueno, pues esto es un nuevo disparate, porque aún no he visto ni un solo examen que haya resuelto bien por aquí. Y lo que hay que hacer es integrar conocimientos y la respuesta en el tiempo, ligarla con la respuesta en régimen permanente, como hemos visto en el tema 3. Esto es un res. Y si esto es un res, ¿qué hacemos? Pues calcular el res. ¿Y cuál será el cálculo del res? Pues el cálculo del res se da que tenemos una fuente, ¿vale? Esa fuente, si miráis el enunciado, que es del problema de examen, ¿vale? La fuente esa que tenemos ahí es una fuente que tiene 1000 voltios de valor eficaz, le pongo 1001, 1000 grados, esta es la eje 2. ¿De acuerdo? Tenemos una bobina cuya impedancia son 20J, la pulsación son 2000, tenemos un condensador cuya impedancia son menos 500J y tenemos, bueno, ya está haciendo cosas, y tenemos una resistencia que es una resistencia de 10. Bueno, pues lo que tendríamos aquí sería la solución particular como vector en el dominio de la frecuencia compleja. Pues plantearíamos la ecuación de Maya. ¿Cuál sería la ecuación de Maya? Me dejo un poco de espacio. La ecuación de Maya sería que E sub G2 tiene que ser igual a ¿quién? Pues tiene que ser igual a la impedancia de la bobina por I sub P más la I sub P por la impedancia del condensador más la impedancia de la resistencia por la solución particular. Sustituimos valores. 1000 va a ser igual a ¿quién? Pues impedancia de la bobina son 20J, impedancia del condensador son menos 500J y la impedancia de la resistencia son 10. Bueno, pues ahora calculáis y no me hagáis como alguno por ahí que no sabía cómo calcular los números complejos ni con una calculadora. La intensidad I sub P vale 0,0434 más 2,082J. Y digo eso de que no sabía calcular porque todo eso ya os lo advertí al comienzo de la asignatura y al principio del régimen estacionario senoidal. Hay que saber manejar complejos. Y este es el problema de no mirarse las cosas, que luego todo se acumula. Y es mentira que luego en 3 días se vaya a estudiar todo esto. No lo vais a asimilar ni de coña. Así que los que estáis viendo los vídeos, bien por vosotros, pues esto es 2,083 por elevado a J 1,55.
Y los que, claro, no están viendo los vídeos de teoría, y no es por criticar a nadie, es porque os deis cuenta de la tontería tan grande que estáis haciendo, que es dedicarle a la semana a la asignatura 1 hora o 2 para ver los vídeos de teoría. Los que no estéis viendo la asignatura, pues cogerán y dirán, la solución es esta. ¿Quién es la solución? La K5, K6. Y esto no es ninguna broma porque lo he visto, y lo he visto mucho, más esto de aquí. Esto de aquí, señores, es un disparate, porque esta función no es una función del tiempo. Hay que meter la solución particular, pero la solución particular del tiempo, ¿qué es esta? La antitransformación. ¿Y qué es la antitransformación? Raíz de 2 por valor eficaz, 2c de 83, que está aquí, por el coseno, que partíamos de una función coseno, pulsación 2000t y ángulo en radianes más 1,55. Esta es la solución particular y es la que hay que meter aquí. La solución en el dominio del tiempo. ¿Y ahora qué? Pues ahora, señores, esto ya se está acabando. Lo que tenemos que hacer es el problema de Cauchy y resolverlo. ¿Cómo se resuelve el problema de Cauchy? Pues muy sencillo. Cogemos condiciones iniciales. ¿Teníamos las condiciones iniciales? Pues condiciones iniciales las teníamos. Vamos a ver si estaban por aquí. Pues sí que las teníamos. A ver. Me parece que me he saltado yo demasiado. A ver. Si vuelvo. A ver, me había saltado. Condiciones iniciales las tenemos aquí. En 5 milisegundos. Recordar, 2,6 miliamperios menos 118 miliamperios por segundo. Tenemos también las soluciones, aquí tenemos la de la homogénea, tenemos también la particular, que no la he recuadrado, que la acabamos de sacar. Vamos a recuadrarla, para que cuando veáis el vídeo las identificáis todas bien. Y ahora que lo tenemos todo, ya las habéis visto, ahora podéis rebobinar en el vídeo y dibujarlas tranquilamente. Lo que vamos a hacer es sustituir, pero no os preocupéis que yo voy a ir sustituyendo poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es valor de la intensidad en 5 milisegundos más. Pues el valor de la intensidad en 5 milisegundos más hemos dicho que es 0,026 amperios. ¿Y esto qué es? Pues esto es la función K5, perdón, la constante K5 que hemos llamado por elevado a quién. Para no poner la raíz, el menos 500 más no sé cuánto, no sé qué, no sé cuántos, pongo S1 y pongo T menos 0,005. Si la T es igual a 0,05, esto de aquí, ¿qué se transforma? En 1. Uy, qué cómodo. Más K6 por lo mismo, elevado a S2 por T menos 0,005. Si la T es 0,005, esto se convierte en 1. ¿Y qué más? Pues el valor de la solución particular en 0,005. Si lo calculáis, esto es 1,55 amperios. Bueno, pues ya tenemos una ecuación. Segunda ecuación, la derivada de la intensidad en 5 milisegundos. ¿Quién da esa derivada de la intensidad? Pues se dan los menos 1,18 por 10 elevado a 5. ¿Vale? ¿Y esto quién es? Pues esto es K5 por S5 y de nuevo nos va a quedar esto de aquí. Sustituyendo en T igual a 0,05, la exponencial se queda 1. Más K6 por S6 por esto también de aquí, que en ese tiempo con este, por decirlo, forma de expresarlo, nos queda todo muy cómodo, más la derivada de la particular respecto al tiempo en 0,005. ¿Y quién es esa derivada? Bueno, pues esa derivada, la derivada de la particular, la veo realmente complicada. La derivada del coseno es un menos seno, pues se da menos raíz de 2, 2,083 por la pulsación que es 2000, por el seno de 2000 por 0,005 más 1,55. Esto es aproximadamente 5000. ¿Vale? Amperios partido por segundo. Bueno, pues se sustituye aquí. Pero se sustituye aquí
me he pasado de flecha, y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, del cual nos salen que K5 es igual a menos 0,777 más 6,23J, y que la K6, como la S1 y la S2, las raíces de la ecuación característica son complejos conjugados, también tienen que ser complejos conjugados los coeficientes de la exponencial, y efectivamente nos sale esto. Si no salen complejos conjugados, pues hombre, es sospechoso de que puede que algo no funcione muy bien. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, pues poco más. Con esto ya se acaba y ya tenemos, o podemos poner la solución. La intensidad, ¿quién se da? Pues la intensidad se da SK5 elevado a S5 T menos 0,05 más K6 por elevado a S6 por T menos 0,05 más la particular esta que teníamos por aquí. Esto va a ser para distantes de tiempo entre 0,05 en adelante. ¿Vale? Y con esto se acabó este vídeo. ¿Vale? Fijaos que es importante saber cómo vamos haciendo las cosas. Pues nada, muchas gracias y espero que os sea de utilidad para resolver dudas de teoría, es decir, para sentar lo que hemos visto en teoría, sentar los conocimientos, los conceptos, y a partir de aquí pues lo que tenéis que hacer es resolver algunos ejercicios que están en el aula virtual o algunos ejercicios que están propuestos e ir viendo cómo salen. Si no me sale alguno, pues como el simulador lo controláis bastante bien, los que de verdad lo estáis haciendo con el simulador, que eso pues se ve bastante, la gente que de verdad lo está utilizando se nota mucho en los guiones de prácticas, pues nada, os animo a comprobarlo con los guiones. Pues nada, muchas gracias.